Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y cómo nos oigan. Soy Víctor Delgado y este es Deporte al Derecho, el programa de La Voz del Derecho que se encarga de analizar la actualidad deportiva desde un punto de vista netamente jurídico. Soy Víctor Delgado y estoy aquí con Andrés Charria y con María José García, nuestros panelistas, abogados, invitados, miembros de la mesa o como les quieren llamar ya de costumbre. María José, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días Víctor, buenos días Andrés, buenos días a todos los oyentes. Una semana más de nuestro programa que esperamos aprovechemos todos. Hoy tenemos una diversidad de temas que son de interés para los que nos dedicamos a esta práctica del derecho deportivo y que como siempre les esperamos que sean de utilidad para ustedes. Así es, hoy tenemos un popurrí. Andrés, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va a todos? Ya nuevamente ligas, campeonatos en todos lados. Fórmula 1, motos, ahorita empieza el Campeonato Mundial de Pesas, deporte, acabó la Vuelta a España, que voy a hablar ahora. No, ya hay de todo. Mundial de básquet acabó, no vi un solo partido, pero bueno, creo que ya es el semestre empieza a todo vapor. Hay muchos temas jurídicos, deportivos, financieros, comerciales que están alrededor del deporte y que me parece que son interesantes. Yo sé que este no es el escenario para hablar de simples comentarios deportivos que los periodistas deportivos pues obviamente los cubren mejor que nosotros, pero me gustó muchísimo la frase que dijo el director técnico del equipo argentino de básquet en el Mundial, que dijo... le preguntaron pues que cómo se sentía y todo con ocasión de la derrota frente a España y el director técnico dice, mire, nosotros no perdimos el oro, ganamos la plata, que me parece sensato, me parece que es una forma de decir, mire, llegar al segundo lugar también vale, también requiere esfuerzo, dedicación, sudor, lágrimas y pues sí, no se ganó el oro, pero pues se ganó un segundo y muy meritorio lugar. Entonces me gusta mucho eso, creo que no es una frase desde el conformismo, es una frase desde pues los resultados bien hechos y pues la simple naturaleza del deporte. No, yo creo que también tiene otra connotación la respuesta, y es que tristemente estamos acostumbrados a que muy pocos deportistas saben aceptar con orgullo una derrota, pues porque evidentemente para todos están enseñados a ser competitivos, a buscar la excelencia y los mejores resultados deportivos, y probablemente si no es el oro les da mal genio, reaccionan mal, no les gusta, se sienten derrotados, y yo creo que es importante también que desde los dirigentes deportivos se le inculque a los deportistas que ganar una plata es ganar. Implica el reflejo de un esfuerzo y haber dejado atrás a una cantidad de deportistas que probablemente también se esforzaron muchísimo y que no lograron ganar absolutamente nada. Me encanta, no lo había escuchado y me parece, a mí me gustó mucho. Me parece que es importante. Ese tipo, digamos, creo que más que una frase es una enseñanza, y sobre todo una enseñanza para sus dirigidos, que es demasiado importante. También hay que aprender a perder y a reconocer que el oro no es la única ganancia. Yo alguna vez hablé con un dirigente cubano, no me pregunten por qué, pero me acuerdo dónde y cuándo, y los cubanos decían en los Olímpicos hay que traer una medalla, no importa el color, es lo mismo, pero hay que traerla. Y si ustedes se dan cuenta, en el medallero de los Olímpicos, oro, plata y bronce cuestan lo mismo. Es decir, cuesta más el oro, sin lugar a dudas, pero para efectos de posiciones en el medallero, salvo cuando hay empate, empiezan a haber diferencias, pero pues ganarse un bronce, yo que me gané con ayuda de María Luisa, o al contrario, ganarse un bronce en los Olímpicos, y uno lo ve, yo he hablado con 4 o 5 medallistas olímpicos, y es que llegar a los Olímpicos, que hay que hacer marcas mínimas, es todo un reto. Entonces,
cuando uno llega a un campeonato mundial ya ha ganado una eliminatoria, ha ganado el grupo, ha ganado cuartos de final, ha ganado semifinales y pues es que la final solo gana uno y es interesante ver que, claro, que solo gana uno y que salvo en contadísimos momentos donde hay empates por el oro, yo me acuerdo que hubo uno en natación hace un tiempo, pues solo gana uno y el otro ha ganado todo menos un partido. Entonces es interesante. Pero además yo creo que tenemos que tener en cuenta que a la hora de realizar un deporte y tú competir contra un contrario, juegan una cantidad de circunstancias que no necesariamente son el fiel reflejo del esfuerzo, de la dedicación y de la disciplina del deportista. No, pues que el otro hay puede ser muchas mejor. Circunstancias y sobre todo en los deportes en equipos donde hay suerte. Y yo creo que también esa presión que muchas veces los dirigentes deportivos le imponen a los deportistas de tienen que ganar y si es el oro, si no es el oro no es nada, juega en contra de ellos. Les pongo un ejemplo de ayer que me pareció espectacular. Estuve en Medellín, tuve la oportunidad de ir a la semifinal de vuelta entre el Huila y el Deportivo Independiente Medellín de nuestra liga profesional femenina. Y como ustedes saben, Sandra, a quien entrevistamos hace unas semanas aquí en el programa, es la arquera titular. Además tengo otra amiga personal pues, que también juega en el equipo y el viernes que estuve con ellas me decían, la decisión que tomamos es que lo vamos a disfrutar. Tenemos un gol en contra, nos vinimos con un gol en contra de Neiva, ya llegamos lejísimos, llegamos a la semifinal, es el primer campeonato profesional que juega el DIM. Si ganamos, espectacular, pero sabemos que hemos hecho el esfuerzo inmenso, hemos entrenado todos los días, dimos todo de nosotras. En el partido en Huila pateamos 1000 veces al arco, no entró ninguna, ellas patearon una vez y nos metieron un gol. Esperemos a ver qué pasa. Y ayer ganaron 5-0. ¿5-0 ganaron? Bien. 5-0. Bueno. Ustedes no se imaginan el partidazo. Toda Sí. la tribuna del estadio de Envigado que estuvo abierta estaba repleta, animadísimo, con lo que no le gusta a Andrés, los hinchas que hacen bulla, No, a mí la tambores bulla de- sí, pero que me dejen ver el partido. Tengo una pregunta, María José, ¿cobraron la entrada? No, fue gratis. Bueno, pero La chévere. Pero la entrada fue gratis y estuvo increíble. O sea, yo les digo, llegué una hora antes del partido porque tenía que parquear y la fila salía del Polideportivo Sur, que es donde queda el estadio. O sea, era impresionante. De hecho, la tomé tarde porque ya estaba casi que llegando a la entrada del estadio, pero en mi Twitter pueden ver una foto de ayer. La asistencia estuvo muy buena, el ambiente del estadio increíble. De hecho, yo fui con 2 primitas de 15 años que nunca habían ido al estadio y les pareció lo máximo. Obviamente iban en pintas como si fueran pues a rumbear, nadie les dijo nada. Mejor dicho, el ambiente es completamente distinto, es un ambiente familiar y con todo, y que la hora era terrible porque eran las 10 de la mañana y eso sí le toca a uno un domingo. Para mí eso es madrugar, por levantarse a las 7 de la mañana, alistar, no sé qué. Y con todo y eso la gente fue. Entonces, nada, bueno, sobre el chévere. tema que estábamos hablando, ese tipo de motivación también es importante. No solo importa ganar. Bueno, A veces eso- hay que para mí eso es enfocarse también importante. en el esfuerzo. No, está bien. Es decir, volvemos al tema. Ojalá les vaya mejor, ojalá el campeonato crezca, ojalá los clubes le crean. Yo lo que siempre he dicho, y ahí hay un tema, y no quiero que lo tome mal María José, pero es un tema mentiroso, es que llenar un estadio gratis es fácil. Llenar un estadio cobrando, que fue lo que pasó en la final de Santa Fe Huila hace 2 años, así sea un peso, es mucho más difícil. No, Es- completamente de acuerdo. Y acuérdense que en esa época lo hablamos en el programa que teníamos para esa época y era importantísimo reconocer el esfuerzo de mercadeo Claro. y de redes sociales que hizo Santa Fe, porque realmente se pusieron la camiseta para hacer de la final de las mujeres un evento deportivo de máximo nivel y fue increíble. O sea, las peladas que tuvieron la oportunidad de jugar esa final dicen que es una cosa insuperable. Eso es cierto. De hecho, en ese momento, cuando se jugó, ya nos superaron por un partido en México y por otro partido en Europa, que no recuerdo cuál fue. Un partido Pero en en España, ese sí. momento éramos el partido femenino con mayor cantidad de espectadores en el mundo. Y repito yo y vuelvo y lo digo, y cobrando, porque es que gratis cobrando, es, claro. no le estoy quitando méritos, pero es distinto.
Si uno no tiene nada que hacer y se va a un partido gratis, pues la pasa bien. Acá Víctor me está haciendo muy pero, caso. pero digamos que también va atado a que algo de atractivo le tienes que ver. Claro. Porque yo te digo, a mí me dicen que es que me voy gratis, no sé, a un concierto de Iron Maiden y no voy, porque me regalen la boleta. Pues porque no me gusta. A la gente le tiene que gustar. Sí, tiene que haber cierta calidad. En eso sí no hay nada que hacer. Bueno, Víctor está haciendo jetas. Aquí hay dos noticias importantes. La primera es, ya se reglamentó el Ministerio del Deporte y hoy se posesiona el ministro. Les recomiendo la lectura de la columna que sacó Juan Lozano hoy en El Tiempo respecto del Ministerio del Deporte. Tiene cosas bastante sensatas, tiene cosas que mucha gente pensaba pero no mucha gente decía. No les voy a dañar su lectura, la encuentran en El Tiempo en digital. Se la mandaré a Luis aquí para que nos ayude poniéndola en la descripción del programa, porque realmente es muy buena. El decreto también ya está publicado, que es el decreto que regula cómo funciona el ministerio, cómo va a estar dividido y pues la asignación de competencias dentro del ministerio. ¿Quién hace qué? Exacto, el decreto es el decreto 1670 del 12 de septiembre de este año. También se los dejamos en PDF con Luis para que lo puedan consultar el que lo requiera, porque ahorita empezamos con la dificultad de siempre que tenemos los abogados en todas partes del mundo, pero especialmente en Colombia, que es empezar a leer a 5, 7 o 10 columnas entre la ley 181, el decreto 1228, el Plan Nacional de Desarrollo, el decreto único reglamentario, para poder pues mirar cómo está organizado este bololo de normas que es el ministerio, pues el funcionamiento del ministerio y el Sistema Nacional del Deporte. Entonces les dejamos eso. Es una lectura importante, tenerlo en cuenta, porque pues ya va a empezar a funcionar como ministerio, como ministro posesionado. Obviamente el ministro va a ser el doctor Lucena, que era el que se venía desempeñando como director de Coldeportes, y que ha hecho a mi manera de ver, muy buena labor. ¿Cuándo es que se posesiona, perdón? Hoy. ¿No estaba posicionado ya? No, ya se había anunciado. Había un error, y yo creo que era un error que también estaban cometiendo en Coldeportes, que se estaba prestando para mucha confusión, y es que ellos ya se estaban anunciando como Ministerio del Deporte y él ya se hacía llamar como ministro. Pues yo tengo una amiga que trabaja en Coldeportes y que hace mes y medio me dice, me voy para el ministerio, y yo hasta que le pregunté porque no entendía, me dijo, no, es que ya estamos en un ministerio. Ya es que lo que pasa es que la ley ya se sancionó. Eso quiere decir que ellos ya están constituidos como ministerio, ya hacen parte del presupuesto de la nación. Ya, por ejemplo, este decreto, que es el que les anuncio de las competencias, lo firman no como parte de departamento administrativo, sino firma Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda, el Fernando Grillo como el director del Departamento Administrativo de la Función Pública y el presidente de la República. Entonces, esto quiere decir que ya pues el ministerio está funcionando, porque dentro del trámite de departamento administrativo a ministerio, el hoy ministerio debe realizar ciertas gestiones para que le permitan ser lo que la ley le manda hacer, que es el ministerio. Y la primera es anunciarse como tal. Si uno va a las oficinas que quedan ahí en la 68, ya se ven que las pancartas son ministerio, ya los radicados cambiaron de Coldeportes a Mindeporte, las personas pues ya están contratadas como parte del Ministerio del Deporte. Entonces pues ya empecemos a ver cómo funciona. Naturalmente va a ser un poco desordenado, pero esperemos que se haga bien. Independientemente de eso, la ley les da un plazo de 1 año para poder funcionar. Exacto. Y yo creo que va a ser una cosa muy buena en la medida que se implemente bien y que no se utilice para lo que estaban pensando muchos, y era que el ministerio se torne algo político. Pues ya lo hicieron con Farid y todas esas cosas. De mermelada. Es decir, no, pero nos dimos cuenta cuando Farid le dio, yo pensé mucho en ti, María José, cuando la cuña a Martuchis, diciendo que hágame el favor, tú y yo que hemos visto lo que son el trabajo de las mujeres en el fútbol,
que ella es la madrina, a mí me llamó mucho la atención y ahí es cuando uno empieza a decir, ¿será que van a hacer algo mejor que lo que siempre han querido hacer? Prestarle Pero yo te voy a decir algo, lo que me parece más triste, más allá del comentario de Farid, que me parece obviamente completamente desacertado, y me pareció tan desacertado que ni siquiera me dio rabia, sino que me dio risa, o sea, es como que es ridículo, ¿qué es lo que le pasa? Pero además de todo, es que lo triste es que no lo dice legítimamente en agradecimiento a la señora, sino que lo dice porque a este personaje Coldeportes le entregó un contrato. Por el billetico, claro. Por un billetico grande, que después se hizo público y obviamente el escándalo fue 3 veces peor. El reto de Coldeportes del ministerio ahorita es sacar adelante todo el programa de control al dopaje. Creo que Colombia requiere un ministerio que trabaja, primero, que entienda qué es el dopaje. Es decir, Víctor y yo que estamos trabajando en temas de dopaje día a día, nos damos cuenta que la gente no sabe qué es el dopaje. Es decir, ¿cómo se llama el de ESPN? No Sábato, sino el otro. Bueno, el otro, el colombiano, no Peña, sino Trapito, Restrepo, decía que doparse era tomar estimulantes que mejoren el rendimiento. Eso, decirlo en un programa que cubre desde la Patagonia hasta la isla de Terranova en Estados Unidos, pues es un acto de imprudencia supino, pero creo que acá se maneja el dopaje. Acá siguen diciendo que es que el que se dopa, el que sale positivo se dopa y se dopa porque quiere mejorar el rendimiento. Para mí el mayor reto de Coldeportes, no, hay dos. Uno, el tema de control del dopaje. En el ciclismo hay grandes problemas y en otras disciplinas tengo entendido que hay. Y el segundo, la segunda meta, y he estado pensando mucho en el tema, es estamos en un momento feliz. Squash, tiro con arco, tiro al arco, apnea, pesas. Saquemos fútbol, ciclismo, y es una cosa que quiero pensar y después de pronto la planteo. Y hay un momento feliz, automovilismo, y uno mira por cualquier lado y hay muy buenos deportistas, en todas las, sobre todo individuales, que es más lógico, se entiende más. Y seguimos sacando medallas y seguimos con la Ibargüen, Pajón, Figueroa. Ojalá no sea flor de un día. Yo me atrevo a pensar que eso viene desde que Andrés Botero estuvo en el Comité Olímpico Colombiano, cuando lo vi, había unas carteleras que iban de una pared a otra, haciéndole un seguimiento casi día a día a cada uno de los deportistas que podía llegar a hacer medalla. En muchos acertaban, en otros fallaban estruendosamente, pero había un trabajo planificado para ganar medallas. Y viene la discusión si el ministerio o en su momento Coldeportes estaba hecho para el deporte de alto rendimiento o para el deporte desde la base. No lo sé, no estoy metido en esas políticas, pero hay buenos retos, hay buenas cosas, hay muchísimo material. Es decir, los deportistas que uno tiene la oportunidad de conocer son sin lugar a dudas la mejor semilla para seguir sacando deportistas, sacando Nairos, Egan, Juan Pablo Montoya, lo que ustedes quieran, hombres, mujeres, Ibargüen, Pajón. Entonces, también para que dejemos de salirnos del fútbol y miremos todos esos deportes. Pero bueno, bien por la hora, el ministerio, yo tengo un tema, pero creo que Víctor va a hablar Vamos a ir a la pausa. Quiero que hoy cada uno trae más o menos un tema para organizar a los oyentes. Quisiera que básicamente se anunciara por encima, vamos a la pausa y después retomamos con el programa. Por mi lado, hay un tema que te traigo de FIFA y un cambio en la regulación de los deportes estadounidenses respecto de quién y cómo puede funcionar como sponsor de los equipos y de los participantes. Andrés. Yo voy a hablar de fair play con el tema de la caída de la Vuelta a España y del fair play en general. Ok, María José. Bueno, yo tengo un tema que me está preocupando y es el manejo que se le está dando a las relaciones laborales de las jugadoras profesionales con los clubes, porque pese a que ya la mayoría de contratos se han venido terminando, ha estado ocurriendo algo similar como a la retención de las jugadoras, que pues ya les explicaré y que quiero que analicemos aquí en el programa, porque pues es un tema de actualidad, es coyuntural y ya se darán cuenta de la urgencia y perentoriedad del tema. ¿Listo? Para que lo
lo intentemos hablar. Perfecto. Entonces vamos a una pausa y ya nos oímos. Esta es La Voz del Derecho. Bueno, retomamos aquí entonces en Deporte al Derecho. Como les anunciamos, vamos a empezar a tratar los temas que cada uno trajo para que los podamos desarrollar entre todos y pues los oyentes estén enterados de esa actualidad jurídico-deportiva que es lo que nos trae acá. Respecto de los temas que anuncié yo, hay un FIFA anunció a través de su director legal, Emilio García Silveiro, que iba a empezar a hacer algo así como lo que los colombianos llamaríamos una jurisdicción de descongestión para los temas de solidaridad, formación y solidaridad. Aparentemente hay muchísimas cosas dentro de la Cámara de Resolución de Disputas, dentro de la Cámara del Estatuto del Jugador. Comisión del y Estatuto del Jugador. hay temas, según lo que salió en la estadística, que desde hace más de 5 años no se ha podido determinar quién debe pagar y cuál es el monto. Entonces, salió esta resolución. La resolución fue aprobada fue aprobada desde el 26 de octubre del 2018, o sea, hace casi un año, y ya se empezó a implementar. Está dentro de un programa que se llama, pues que lo han denominado FIFA 2.0 y implica 4 puntos. La primera, la creación de, vamos a llamarlo, la Cámara de Descongestión para procesar pagos relativos a la transferencia de jugadores, la implementación obligatoria del sistema electrónico de transferencias a nivel nacional, TMS nacional, la adopción de nuevas reglas que respecto del trabajo de los intermediarios y agentes y la aplicación de la contribución de solidaridad para transferencias nacionales con un componente internacional. Entonces, mucho de esto no está desarrollado, pero básicamente lo que se busca son cumplir con 2 objetivos. El primero es aumentar los tiempos de toma de decisiones respecto de las disputas que hay sobre... ¿Aumentar o disminuir? Disminuir. Aumentar la capacidad de tomar decisiones. Está redactado en esas... Exacto. Porque es que lo que dijeron es, no es que FIFA no conozca, porque FIFA dice, sí, por supuesto, pero se le tienen un letargo en el que... Ahorita yo les cuento mi experiencia personal. Entonces lo que quieren decir es, desde el momento en el que FIFA conoce que la capacidad de tomar decisiones respecto de un tema en particular aumente, entonces se tengan los documentos más rápido, esté digitalizado todo, se pueda sesionar dentro de uno de los idiomas de FIFA con facilidad, porque a veces los documentos están en otro idioma. Entonces, croata. Lo que quieren es que si el sistema está en chino, el sistema tenga la capacidad de automáticamente traducir Y sea una traducción oficial. Y sea una traducción dentro del sistema de FIFA. Y espere, me falta el otro. Entonces tenemos el primer objetivo, entonces, que es mejorar el proceso de toma de decisiones dentro de los procesos y asegurar que los servicios legales de FIFA no estén congestionados por cientos de casos que se presentan cada año y que lo único que hacen es aumentar este caudal de procedimientos que están pendientes en este momento. Yo ahí tengo varios comentarios. El primero es cuando yo empecé a litigar, estoy hablando hace más de 15 años, Ricardo Lunari, Oscar Córdoba y Jorge Bermúdez, si mal no me acuerdo, yo llegué a tener unos 30 procesos. Y era muy divertido. Primero, era mucho menos eficiente porque era por fax. Era costosísimo. Yo tengo que dar las gracias a un mecenas que tuve toda la vida que se llama Luis Fernando Salazar, que me regaló fax durante 10 años a Suiza con línea telefónica de Telecom seguramente, pero funcionaba. Y empezaron a haber algunos problemas que lo hicieron lento. El primer problema es que a los clubes se les pedía, se les requería, se les repetía, y como los clubes tenían a bien, y hay muchos que todavía lo hacen, inclusive en el Tribunal Arbitral del Deporte, a no contestar, entonces se volvía un ir, preguntar, pedir, y al final cuando el club no respondía, si no había un abogado que molestaba, que empujaba, el caso se moría. Entonces
al principio eran casos que se resolvían en 5 meses, 4 meses, y que uno cobraba la plata porque era más difícil, sobre todo si eran clubes argentinos, en 8, 10, un año, pero funcionaba. El primer tema fue eso, que empezaron los clubes a parar, se dieron cuenta que era fácil tomar del pelo y no funcionó. Después se inventaron que mandaban solo la parte resolutiva del fallo y la parte emotiva no, y si uno quería apelar se podía demorar 4 meses más. Pero a mí lo que más me llama la atención es que son 3 tipos de problemas, no hay más, que no pagan salarios, que no dan es decir, los problemas son mínimos, y si uno ve los fallos de la Cámara de Resolución de Disputas, son los mismos. Yo no entiendo y nunca entenderé ¿para qué se toman tanto tiempo? A ver, el club A no le pagó al jugador B. El jugador B dice que no le paga. El club A no tiene pruebas. El club A empieza a decir que es posible que en una inundación que ocurrió hace 6 años haya perdido unos cheques que había cobrado y que le volvieron. A ver, eso es sencillo, y en eso FIFA y Cámara de Resolución de Disputas la tienen muy clara. Quien afirma prueba. La carga de la prueba en FIFA está totalmente clara. Pero en unos procesos donde realmente la parte interesante son procesos de 10 hojas, de las cuales 8, cualquiera que lea 3 fallos de la Cámara de Resolución de Disputas se va a dar cuenta que los primeros 8 es copiar y pegar. Y hay 2 donde analizan un poco los hechos, porque no es difícil. Y ahí se han quedado. En el cobro de solidaridad y formación, el problema es que los clubes no pagan, no les interesa. Entonces uno tiene todos los datos y le dicen, no, es que me tiene que mandar una cuenta con la declaración de renta del año pasado, pero no, y me tiene que dar una factura y el IVA. Y uno lo que está diciendo, no, págame eso, que eso no tiene nada que ver con que si tuvo NIT en el momento en que el jugador hace 8 años estaba en la academia. La congestión allí, y yo no sabía el tema, para que vean, es un tema de voluntad. Yo creo que sobre todo de FIFA. Si FIFA indica rápidamente, a ver, estos son los documentos, esto es lo que hay. Tiene cómo probarlo, tiene cómo no probarlo, pero es un ir y venir, es un bananeo en que digamos, no... Dime. Sí, hay parte de la solución que propone FIFA con esta resolución rápida de conflictos sencillos. Yo creo que precisamente evitarse ese, como tú lo llamas, bananeo, y es que precisamente en los casos de formación y solidaridad, que sean sencillos, que no revistan una complejidad, que no tengan contratos o convenios deportivos que adornen una transacción que debería ser completamente sencilla. Que es transparente. La FIFA lo que va a hacer es, yo les propongo, esto es lo que se debe pagar, y si ustedes están de acuerdo, se termina el proceso y listo. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que uno se encuentra cada vez más en la práctica? Que entre clubes formadores y clubes profesionales hay suscritos tal cantidad de convenios deportivos, contratos de indemnización por formación. Miren, ustedes no se imaginan la cantidad de nombres distintos que yo le he visto. No, yo sí. A los distintos acuerdos que hay entre clubes aficionados y clubes profesionales, y obviamente la mayoría son el club profesional tratando de sacar provecho del desconocimiento del club aficionado, llevándosele al jugador, comprometiéndose a unas sumas de dinero que a mediano o largo plazo tienden a ser muy difíciles de exigir, incluso en un tribunal ordinario. Y estos son los casos que yo creo que para FIFA son los que revisten de cierta complejidad, que no se pueden solucionar así de rápido, pero hay otros muy sencillos donde no hay convenio deportivo, no hay otro contrato que adorne eso, simplemente el club ha estado dando largas para no pagar, y la solución es sencilla. FIFA dice, usted debe pagar esto, acepte si lo va a pagar o no lo va a pagar, y se acabó el proceso, y además se descongestiona. Hace poco, yo creo que un poco menos de 2 meses, Emilio García lo invitaron a un conversatorio en ISDE, en Madrid, y estaba precisamente hablando como de estos cambios que quiere implementar FIFA a corto o mediano plazo, y decía que parte de la complejidad de la complejidad y de la demora en resolver estos conflictos sencillos como los de indemnización por formación y mecanismo de solidaridad es que la cifra de casos que estaba conociendo FIFA habían incrementado exponencialmente en los últimos 10 años. Él decía que empezaron, me voy a inventar la cifra porque honestamente no la conozco, pero era algo similar como a 10 casos anuales, a pasar a tener más de 200 casos al año. Entonces, obviamente, cuando tú tienes un incremento tan significativo, por más de que el caso sea sencillo, se te congestiona
tu jurisdicción y no tienes funcionarios para dar abasto con esto. Pero para mí el problema es que los clubes no quieren pagar y hacen todo lo posible claro. para alargarlo. Si FIFA, Y se como hacen lo los hace... bobos. O sea, literalmente se hacen los bobos. Se hacen los pendejos. Punto. No dicen nada, no contestan nada. No Hasta tienen la última. documento. Sí, hasta que FIFA les diga que tienen que pagar. Claro. O que lo sancionan. No, y Punto, también- Y todavía ahí empieza el disciplinario. Y también hay muchas cosas, y es que hace 10 años, o sea, hemos avanzado mucho, y como dijo Andrés, pues hace 10 o 15 años Funcionaba era, mejor. sí, pero era mucho menor. O Pero sea, es que los fallos son muy fáciles. no estoy yo no he visto ninguno difícil. no le estoy diciendo que no. Lo que le estoy diciendo es, antes era menos abogados, menos gente que conocía, Exactamente, que menos conocían el tecnología, menos todo. Ahorita hay más ligas, más A mí me jugadores. parece que es más negligencia. Para sacar un fallo, Claro. salía el fallo hoy y uno pedía los motivos del fallo, se demoraban 6 meses. Compadre, si ya ¿Sabes? sacaste el fallo, mándamelo completo. Claro, no, pero es lo que una estoy, locura. lo que estoy diciendo es En ahorita eso la sí estoy cantidad. completamente de acuerdo con Andrés. A mí me parece que hubo una Eso me ofende. incompetencia. De acuerdo, no estoy diciendo que no y no los quiero excusar. Lo que estoy diciendo es, venga, se nos creció el muñeco, ahorita hay una cantidad muchísimo mayor de jugadores internacionales jugando en otras ligas, hay más ligas, ahí está la primera, la segunda división, independientemente del componente o no internacional, hay mejor acceso a la jurisdicción de FIFA. Entonces yo lo que creo es... Y eso que ya salieron los conflictos de agentes, por claro, ejemplo. independientemente que nosotros estemos diciendo que sí, que es una incompetencia, que es una cosa lenta y demás, reconozcamos que por lo menos se está haciendo el esfuerzo de decir, No. aquí hay un problema. Allá se y dieron vamos- cuentas. Yo creo que el problema es de fácil resolución con 10 personas más, pero no creo, no, seguramente no lo conozco y soy un bárbaro en lo que estoy diciendo, pero yo lo que vi toda la vida es que eran unos casos sencillísimos, pero es que tenían que convocar a la comisión del estatuto del jugador, entonces eran 15 funcionarios alrededor del mundo que le tenían que pagar pasaje en primera clase y hotel 5 estrellas, y entonces llegaban y les daban no, es una locura, pero bueno. Para mí este nuevo director jurídico la tiene clara. Esperemos que funcione. Ojalá lo dejen. Él, si no estoy mal, él estuvo del otro lado Sí, de claro. la cancha. Yo lo Es conocí decir, mucho. Él vivió lo que es litigar ante ese tipo de órganos jurisdiccionales y ya cuando tú conoces la otra cara de la moneda, tú ya te das cuenta que realmente sí hay un problema de Es desesperante. ineficiencia en algunos casos. Hay muchos otros que claramente son complejos y que ameritan un estudio mucho más a profundidad y demás, pero Es me uno de parece 10, que- pero sí está bien. Hay buena intención. Me parece que es probable que ese mecanismo de resolución rápida de conflictos relacionados con indemnizaciones puede llegar a funcionar. Y eso le sirve al Porque club. muchas veces, claro, porque muchas veces al final del cuento tú presentas una reclamación en FIFA y lo único que te dicen es, sí, tiene que pagar lo que debe, punto. O sea, no hay un análisis mayor a eso. Entonces, Exacto. si FIFA desde la entrada, antes de tener que analizar la reclamación, esperar a que el otro conteste, a que llegue documentos y demás, decirle, mire, yo revisé esto, usted debe esto, diga si va a pagar o no y terminamos aquí. Listo. Y el club paga, Bueno, punto. Majo, yo tengo un tema jurídico. No, espere, falta. Ah. El otro tema que les anuncié, y es que quiero que los mantengamos cortos para poder alcanzar a mirar todo, es el tema y el cambio de regulación que ya se está haciendo en todos los países y en especial en Estados Unidos respecto de cómo el deporte está reflejando las prohibiciones o las legalizaciones como antónimo de la prohibición de ciertas sustancias o circunstancias al deporte. Me explico. Por ejemplo, ya se está viendo cómo es posible que la cerveza o que las bebidas alcohólicas entren a patrocinar clubes de fútbol. Antes eso en Estados Unidos era perfectamente imposible y lo que hacían las casas de cerveza era patrocinar no los eventos deportivos o los clubes, sino patrocinar las transmisiones. Por eso es que vemos que Budweiser, Bud Light transmiten dentro de las transmisiones de los eventos, pero no dentro de los O sea, lo que estadios. vio en televisión, claro. Exacto. Ya, por ejemplo, el primero es el Miami, el Internacional de Miami, el club de David Beckham que va a debutar en la MLS, lo va a patrocinar Heineken. Entonces, eso ya fue anunciado.
ya se están dando cuenta y ya hubo una sentencia de un tribunal de un estado, creo que no un estado de los más importantes, pero de un estado, en donde dijo el hecho de que las apuestas no estén permitidas no quiere decir que el patrocinio de casas de apuestas no esté permitido. Entonces, entonces lo que está diciendo es, si se va a hacer eso, va a tener la publicidad, tiene que ir enfocada exclusivamente a hacerlo de forma responsable. Entonces ya empezaron, claro, antes de que suelten, como pasó en Colombia, que en un momento no había casas de apuestas y a los 3 días hay 757. Entonces, desde que pasemos de un punto A a un punto B, ambos extremos viciosos, lo que están diciendo los gringos es, oiga, venga, empecemos, miremos lo de la mitad, miremos cómo podemos hacer para regularizar esto y que no se nos vuelva un canibalismo impresionante, porque es que además no desconocen que es una industria que mueve muchísimo dinero. Precisamente por eso es una industria que representa muchísimos problemas para el deporte en general y para los aficionados y la injerencia que estos puedan tener o los mismos deportistas dentro de un resultado. Entonces vamos a ver qué pasa con eso, y curiosamente lo han venido reflejando con otras industrias que que son emergentes, como por ejemplo la industria del cannabis. Entonces ya están pensando en, si se está regularizando el uso del cannabis de forma medicinal, ¿por qué los reglamentos deportivos y por qué las prohibiciones de publicidad dentro de los eventos no reflejan ese permiso y esa realidad de, oiga, entendemos que el tetrahidrocannabinol puede estar dentro de las listas de sustancias prohibidas, pero el CBD, que es el cannabidiol, tiene efectos probados para mejorar los procesos inflamatorios y para mejorar, por ejemplo, las contusiones cerebrales con ocasión de los golpes. Entonces, ya se está dando la pelea y ya por lo menos la gente se está cuestionando de, oiga, esto tiene que ir a un sitio normal, a un sitio distinto. No podemos quedarnos con una regulación de hace 20 años en un deporte que ha cambiado, que está permeado de otras industrias que han cambiado y con un público que ha cambiado. Entonces, esperemos a ver qué pasa con eso. Realmente a mí me parece que los gringos, si hay algo que saben manejar muy bien, es la publicidad del deporte. Y saben que esto es un negocio que es rentable, que funciona y muy probablemente sea un tema que debamos tener en cuenta para mirar cómo eventualmente se refleja en otros países. No, y hay una coma ahí en ese comentario que usted hace, Víctor, es que ya WADA también está hablando de unos resultados analíticos anómalos cuando se habla de todas estas sustancias atípicos. Todas estas sustancias que pueden estar en alimentos contaminados, carne, suplementos deportivos y cosas de estas. El caso de la boldenona, de la trembolona, del clenbuterol, que en ganado en China, pues en Asia, en Estados Unidos, en México, en Colombia, puede haber carne contaminada, puede haber alimentos contaminados que provocan positivos en deportistas que no tienen nada que ver con dopaje. Todo eso se está empezando a ajustar porque es que la vida va muy rápido. Yo tengo otro tema, y ahora sí me toca a mí. Es un tema que me molesta, siempre me ha molestado porque creo que está mal entendido, es el fair play. Y estoy hablando de la etapa del jueves o del viernes, no me acuerdo, de la Vuelta a España, donde se cayeron unos. Y en Movistar, no pude ver la etapa desafortunadamente, pero hoy me llamó tal cantidad de gente, el Movistar atacó y el juez de la carrera paró la carrera porque hubo una caída. Yo quiero hablar un poco del fair play. El fair play está mal entendido, lo que hace Bielsa cuando regala un gol o lo que hacen estos cuando paran una carrera y además un bárbaro que después pidió disculpas se queja de que es que siempre lo hacen. Pues claro que siempre lo tienen que hacer. Yo voy a poner un ejemplo que me tocó, ninguno de ustedes había nacido, y era Pambelé. Pambelé, todos lo conocen por la canción de Carlos Vives y es además una canción que vale la pena oír porque eso fue lo que los que nos tocó a los cincuentones, era madrugar a ver a Pambelé en blanco y negro, pero había varios comentaristas y todos lo pensábamos así. Cuando Pambelé le rompía una ceja o la parte de abajo del ojo a un boxeador, lo único que queríamos era que remachara el ojo hasta que lo tumbara. Es decir,
En este momento de corrección política, lo que nadie puede decir es pégale en el ojo, a ver si sale el médico y suspende la pelea. No, es fair play. Entonces lo que yo estoy viendo que va a pasar es que en el momento en que hay un boxeador que le rompen el ojo, que es parte del boxeo, yo sé que es salvaje, pero es parte del boxeo, entonces lo que tenemos que empezar a decir, no sé si será que el juez le va a prohibir al boxeador, pegarle donde está herido, o si el boxeador de manera voluntaria va a decir, no, es que yo no le puedo pegar ahí porque no estamos en igualdad de condiciones. No, la igualdad de condiciones es al inicio de la competencia, pero no durante toda la competencia. Si alguien se cae, si alguien se pincha, si alguien se siente mal. Yo me acuerdo una vez en el Tour de Francia, y eso sí tenía que ser así, es que en la mitad de la carrera pasó el tren, y entonces la mitad del lote quedó y la otra no. Ahí el juez de la carrera paró, reagrupó el lote y siguieron, pues porque es que el tren es otra cosa. Pero que haya una caída y que además empiecen a quejar los que se cayeron por impericia, por imprudencia o simplemente porque estaban mal ubicados, que algo tiene que haber. Es decir, si los del Movistar no se cayeron, algo estaban haciendo bien. Entonces empieza el tema del fair play. El fair play, que es que eso no es fair play. Cuando uno ve a un jugador de tenis que está lesionado, el jugador del frente, llámese Roger Federer o Andrés Charria, lo único que hace es poner a correr al tenista para que se retire. Mal haría alguien en decir, no, mire, es que como está lesionado, vamos a tratar de jugar pasito y al cuerpo. No, el deporte, precisamente parte del éxito de un deportista es aprovechar los errores y las falencias del contrario. Si acá se cayeron y los otros atacaron, yo no entiendo. Y creo que este tipo tampoco lo entendió en su momento, ¿por qué se quejan? Es decir, Nairo cuando le ganó a Rigo, y Rigo nunca dijo nada, fue porque aparentemente hubo una granizada y parece que hubo una neutralización de la carrera, pero parece que no. Y Nairo arrancó y ganó el Giro. Y Rigo, lo que pasa es que Rigo es un tipo muy especial, que a mí me encanta, no dijo, no, es que la gané porque en la neutralización, no, es parte de la carrera. Imaginémonos que en un accidente en Daytona o en Indianápolis, pues se vuelven pedazos 5 carros, entonces los jueces de la carrera dicen, no, es que los carros que están buenos corren con 3 llantas y los que están malos pues corren como puedan porque es que se accidentaron. Eso pasado al fútbol empieza que es que cada vez que hay un jugador que se tira al piso y parece que se va a morir, entonces hay que parar el juego, hay que volverse, hay que hacer un balón a tierra. Eso no es fair play. Eso es utilizar de manera torticera un reglamento. Fair play, yo escribí una columna hace mucho tiempo, fue la que hizo Velar cuando pitaron un penal porque el árbitro vio una mano, estaba en el Junior, María José, y el árbitro pensó que era de un jugador que había sido penal, y Ovelar le dijo al árbitro, no señor, fui yo. El partido fue en Bogotá y lo hablamos Claro, en un programa. Eso es fair play, pero no es fair play, como se cayeron 10, entonces los tengo que esperar, porque es que el deporte es aprovechar las caídas, las enfermedades, las lesiones. Si expulsan a un jugador de un equipo de fútbol y quedan con 10, pues no es fair play que el otro se vaya porque es que vamos a jugar en igualdad de condiciones. No, yo voy a utilizar esa ventaja que me está dando el reglamento para ganar. Entonces ahora resulta Yo te voy a decir algo, a mí me encanta una frase y es, lo que es igual no es ventaja. El reglamento es idéntico para todos. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar son exactamente iguales para todos, que a unos les llovió, que uno se resbaló, que al otro le tocó el hueco en la carretera, por los motivos que sea, y volvemos a lo que estábamos hablando en el principio, muchas veces ganar o perder en el deporte no depende de cuán disciplinado seas y de tu constancia, sino muchas veces son circunstancias que dependen de la suerte. No, y sí, entonces esperemos a que Rigo se mejore para seguir la Vuelta a España. No tiene sentido. Bueno, la última tuya, Majo. En eso sí estoy de acuerdo. Bueno, y hablando del tema pues de las futbolistas, desde la semana pasada quedé un poco preocupada porque me enteré que yo ya sabía que por obviamente las particularidades del torneo, que tenía una duración muy corta, que los clubes no estaban muy motivados a contratar jugadoras y demás, lo que hicieron la mayoría para no contratarlas durante todo el tiempo que durara el torneo fue que en los contratos se incluyó una clausulita donde decía este contrato tiene vigencia hasta el último partido en el que participe el club en la Liga Profesional Femenina. Sin perjuicio de que eso era así y que la mayoría de clubes terminaron su participación hace ya más de 2 semanas
por lo que las jugadoras ya tendrían que ser agentes libres. En DIMAYOR se inscribieron los contratos hasta el 30 de septiembre de este año, es decir, hasta la fecha en la que se supone que iba a terminar la Liga Profesional Femenina. Hay jugadoras... Quedan 14 días. Hay muchas jugadoras provenientes de otros países, entre esos Venezuela, que vinieron a jugar la Liga Profesional aprovechando la oportunidad de ganarse un sueldo de más, pero que tenían el compromiso de volver a sus clubes en sus países de origen en caso de que estos clasificaran a la Libertadores, que empieza en octubre. Varias de estas jugadoras, pese a que su contrato y su relación laboral con el club se terminó ya hace más de un mes, siguen sin poderse ir del país y sin poder inscribirse en su club, en este caso en Venezuela. Y sin ganar sueldo. Porque los clubes profesionales colombianos no se les ha dado la gana de solicitarle a la DIMAYOR que actualicen el sistema COMEX, donde les den de baja, siguen estando como jugadoras profesionales activas, sin tener contrato, sin que les paguen salarios, sin que les den vivienda, sin que les den alimentación. O sea, les digo que escuché casos extremos de niñas que están en ciudades en Colombia literalmente pasando hambre porque no les han pagado, no las quieren liberar para poder irse para sus países a jugar con los clubes que las necesitan entrenando ya para participar en las Libertadores, y aparentemente el único que está dando solución es DIMAYOR, porque eso sí lo tengo que reconocer. Hablé con una funcionaria cercana y me dijo nada, o sea, la solución es las jugadoras tienen que empezar a solicitar ellas que les den de baja en el COMEX cuando la responsabilidad debería ser de los clubes. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no se les está dando la gana. Bueno, así somos. Así será, pero que entonces, yo creo que eso va a terminar en, tristemente, la implementación del fútbol femenino, independientemente de que a todos nos guste, de que todos estemos a gusto, de que entendamos de los avances y demás, cada vez va a traer más problemas que va a tocar empezar a abordar, y que todos los que estamos inmersos dentro de este mundo vamos a empezar a entender que esto se soluciona creyendo, o por lo menos actuando como si el fútbol femenino ya fuera un tema desarrollado de forma absoluta. ¿A qué voy con eso? Nosotros no podemos pensar que independientemente que la liga femenina así no traiga el público, así no mueva la cantidad de gente que mueve el fútbol masculino, así no tenga los horarios que tiene el fútbol masculino, debe tener una gestión que sea una gestión ejemplar. ¿Por qué? Porque es que si acostumbramos a los clubes a que antes esto era una finca mal llevada, después se convirtió en una tienda que poco funciona, cuando los estemos obligando a que la cosa sea una cosa seria, sistemática, organizada, los clubes van a tener otra traba más para decir, no, es que esto, yo no tengo el personal para que se haga cargo de esto, y nos vamos a encargar nosotros de construir una excusa más para que los clubes dejen de implementar el fútbol femenino como un fútbol profesional. Esa es mi conclusión de todo esto. Puede ser, pero a mí también, digamos, yo lo veo desde otra perspectiva, y es, si ya tenemos la experiencia del fútbol masculino, porque siempre lo hemos reconocido, tiene una trayectoria mucho más amplia, viene de muchos más años atrás, ya hemos aprendido de los errores, ya sabemos cómo se maneja. ¿Por qué no aplicamos lo que ya hemos aprendido y hacemos más fácil el manejo? Es que yo estoy segura que también para un club profesional tener a 5, 10 o 15 jugadoras encima diciéndoles, mire, necesito que por favor me libere porque me tengo que ir, tiene que ser también muy aburridor. Hombre, pero intenten hacer una gestión adecuada. Es que cuando yo hice la averiguación en DIMAYOR la semana pasada, es que me decían, es que no, la jugadora no se puede inscribir porque sigue activa en el COMEX. Ven, no tiene contrato de trabajo, no tiene una relación laboral con el club, se entiende que es agente libre y que se puede ir sin permiso de absolutamente nadie, porque es que nadie tiene sus derechos deportivos. Es ella se puede ir a su club en Venezuela, no, pero es que resulta que entonces la inscripción en el sistema nacional
está activa, toca solicitar. Son temas del día a día que se pueden facilitar, que ya conocemos cómo funcionan, que sabemos cómo hacerlos funcionar, porque no facilitamos la vuelta, tanto para jugadoras como para clubes profesionales. Yo siempre he sido partidaria. Hay que implementar un proyecto de fútbol femenino que sea un gana-gana para todos los sujetos involucrados. ¿Por qué? Porque si, como lo dicen ustedes, el tema se vuelve una carga para los clubes profesionales, pues obviamente se convierte en una excusa más para no querer llevarlo a cabo. Pero si en cambio hacemos una tarea responsable de crear unos parámetros, de establecer unas reglas de procedimiento claras, de saber cómo se inscribe a las jugadoras, cuántas se pueden inscribir como profesionales, en qué momento se les da de baja en el COMET, que son temas básicos y del día a día que se manejan en el fútbol masculino, ¿por qué funcionan allá y no funcionan aquí? Yo tengo una pregunta. Es hacerse la vida fácil. Sí. Tuve una pelea antier con un técnico de equipo femenino, no te puedo dar, Víctor sabe quién es, que me dijo que es que los equipos profesionales han invertido mucho en el fútbol femenino. ¿Eso puede ser cierto, Majo? Mucho no, pero sí han invertido. Pagar sueldos no es invertir, ojo. No. Yo creo que hay que reconocer que hay clubes que sí han empezado a tener procesos de fútbol base femenino. ¿Mucho? No, por eso te digo, mucho no. ¿Han invertido? Pues sí, están empezando a ver que hay algo. Algunos, y son las excepciones. Ojo a eso, que no es la mayoría de clubes. Algunos poquitos de los clubes profesionales colombianos sí han invertido una plata, no es mucha, y están tratando de tener unos procesos medianamente importantes para garantizar algo de continuidad, al menos en los entrenamientos de las jugadoras. Dinos un equipo que le crea al fútbol femenino. Nacional. Listo. Bueno. De hecho, ahí, para tirarles un dato, Nacional es el único equipo que antes de la primera versión de la Liga Profesional Femenina en 2017 tenía realmente un proceso de fútbol base femenino. Sí, tenía técnica, fue el único club que no se vio emproblemado para tratar de buscar jugadoras porque ya las tenía, o sea, ya tenían una escuela de formación, aunque ya hemos dicho pues, que ese término no es el correcto, pero ya tenía una escuela de formación de fútbol femenino. De resto, ninguno de los clubes de este país tenía. Una entrenadora técnica buena. Nacional sí es ejemplo de gestión, no lo podemos negar. Entonces, bueno, para nosotros ha sido un placer estar acá en este popurrí de temas jurídico-deportivos de interés. Esperamos que hayan disfrutado del programa tanto como nosotros disfrutamos prepararlo. Estamos aquí, pues les recordamos, los lunes emitimos en vivo por los canales de YouTube y Facebook Live de la emisora. Nos pueden oír on demand en cualquier plataforma de podcast. En vivo estamos los lunes de 5 a 6 y repetimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Soy Víctor Delgado. Les recuerdo que aquí estamos con Andrés Charri y María José García para que pues cualquier duda que tengan, cualquier queja, reclamo o sugerencia respecto del programa nos la hagan llegar. Son siempre si alguien quiere hablar en el programa recibidas. Si alguno tiene un tema que quiera venir a exponer, pues evidentemente esta es la casa de todos los oyentes y nos encantaría tenerlos acá. A Luis en los micrófonos, muchas gracias y nos oímos entonces la próxima semana. Esperamos que tengan una muy buena semana a todos. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.